¿Qué tal, mi gente? Estamos de nuevo por aquí con otro nuevo video. Y como le prometí, le dije que le iba a traer un bypass de iCloud. Y aquí está el video. Pero tengo que aclarar ciertas cosas antes de empezar el video, para que la persona no piensen que le estoy haciendo perder el tiempo a propósito, porque no es así. Entonces vamos a aclarar las cosas antes de empezar, para que entiendan de qué se trata ese video. Entonces, este bypass solamente va a funcionar con dispositivos de iPhone X hacia abajo. No tiene ningún costo, porque la herramienta está libre para cualquier persona que la quiera usar y no va a haber problema. Eso ya está claro. Entonces, como les decía, si tienes un dispositivo con iOS 14 para abajo, iOS 14.6 para abajo, que no sea la 15, del iPhone X para abajo, entonces la herramienta será de uso libre. Pero si no tienes un dispositivo así, entonces tendrás que pagar, y yo no recomiendo que paguen a nadie, porque pueden perder su dinero y no voy a ser responsable de eso. Entonces no lo hagan. Si no estás seguro de algo, no lo hagan. Yo no estoy recomendando la herramienta para eso, para que después nos digan que vieron un video y que fue por culpa mía. No lo hagan. No estoy recomendando nada de eso. Ni voy a traer ninguna herramienta así, porque si aunque la herramienta sea de confianza, yo confío en esa herramienta, pero no la puedo recomendar, porque el que no sabe puede perder su dinero. Es muy fácil perder su dinero, y hay muchas herramientas que te prometen que van a quitar el iCloud y ciertas cosas así, y no consigues nada. Lo único que consigues es sacar el dinero de tu bolsillo y perderlo. Entonces, dicho esto, otra cosa que tienen que saber: para esto necesitarás una computadora con Windows. No importa la versión de Windows que tenga, va a funcionar. Entonces, si tienes una Mac, va a ser mucho más fácil, y ahora te voy a explicar por qué. Pero basta con tener una computadora con Windows y listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargar el iTunes. Si no tienes descargar el iTunes, entonces te dejo un link en la descripción para que descargues el iTunes, y también el Trio Tool que te va a hacer falta. Luego de eso vamos a descargar el CheckRain. El CheckRain es un video que le voy a dejar en la descripción, porque intenté hacerlo con esta computadora y simplemente no me salió. Si tienes una Mac, te voy a enseñar cómo descargar el CheckRain en la Mac, que es muchísimo más fácil. Entonces vamos a utilizar las dos computadoras. Si tienes las dos, que es muy difícil tener las dos, entonces será mucho más fácil para ti. Pero si tienes una computadora con Windows y ya, entonces podrás hacerlo como quieras, así que no te preocupes. Pero entonces dejaré el video en la descripción para que puedas hacer el jailbreak desde tu computadora con Windows, porque no es un programa que vas a instalar y listo. Sí que supuestamente ya ha salido una versión para Windows para hacer el jailbreak, pero yo lo intenté hacer y simplemente no me salió ninguna de las dos formas, porque esa versión de jailbreak para Windows es nueva, y al ser nueva tiene muchos errores y también hay muchas estafas. Entonces no voy a recomendarla, pero sí la que es mediante un boteo, mediante una memoria USB, esa sí la recomiendo, porque no va a haber ningún problema con eso, y con eso es que vamos a hacer el jailbreak. Luego de eso, entonces vamos a descargar una herramienta que se llama FairRain, y con esa herramienta es que vamos a hacer el bypass. Y ahora se la voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer. Como quiera, yo le voy a enseñar cómo hacer el jailbreak mediante la Mac, y también le voy a enseñar cómo hacer el bypass mediante la computadora de Windows. Cosa que vas a hacer si tienes una computadora con Windows y ya. Va a ser un poco más difícil, porque vas a tener primero que botear la memoria. Pero ese video te lo voy a dejar en la descripción, donde te van a explicar de una manera mejor que yo cómo hacerlo mediante Windows, el jailbreak. Después de ahí, después que aprendas a hacer el jailbreak para todas las computadoras, para todos los dispositivos, entonces ya puedes usar la herramienta que dejé aquí. Entonces vamos a empezar. Recuerda que el video para descargar esta herramienta está en la descripción de este video para los usuarios de Windows. Esto es para los usuarios de Mac, ya que estamos dentro de la Mac ahora, para descargar esta aplicación de CheckRain para hacer el jailbreak. Entonces, como ven, aquí le di a descargar la primera opción, que es para Mac, y simplemente cuando se descargue le damos doble clic a el archivo
y va a ser muy sencillo la instalación de esta aplicación. Esperamos unos segundos hasta que nos salga otra ventana para poder instalarlo. Como ven, ahí nos salió la ventana, y simplemente para poder instalar esta aplicación lo único que tenemos que hacer es darle clic y arrastrarlo a la carpeta de aplicaciones. Ya con ese sencillo paso tenemos el CheckRain en la Mac instalado. Como ven, me dice que si quiero reemplazar el archivo, le doy que no porque ya yo tengo ese archivo descargado. Entonces, como ven, ya con eso tenemos la aplicación instalada. Si no la encuentras, búscala donde están todas las aplicaciones y ahí estará esa aplicación. Entonces, como ven, ya tenemos aquí el CheckRain abierto. Lamentablemente no puedo hacer el video con el CheckRain en Windows porque simplemente no me salió. Hice todo lo posible. Yo quería traerle las dos versiones, las dos maneras, aunque es lo mismo. El jailbreak lo vas a hacer por Windows si no tienes una Mac y va a ser lo mismo. O sea, vas a tener que hacer las mismas configuraciones, al igual que vas a tener que seguir los mismos pasos para hacer el jailbreak. Recuerden, este jailbreak solamente va a funcionar con dispositivos que tengan iOS 14.6 para abajo o .7, no me acuerdo hasta dónde llega el iOS 14, pero solamente va a funcionar con esos dispositivos. Entonces, el teléfono aquí, como ven, está encendido, y aquí vamos a marcar esta casilla y le vamos a dar hacia atrás. Luego de eso, con el dispositivo ya conectado a la computadora, ahora la tengo conectada a la computadora con Windows, pero ahora lo voy a enchufar a la computadora con Mac. Digo, a la Mac. Computadora con Mac. Computadora con... Estoy de mente quiero. En fin, ya aquí lo reconoció. Y como ven, es un iPhone 6 Plus con iOS 12.5.6. Algo que tengo que mencionar antes de hacer el bypass es que si has intentado hacerle otro tipo de bypass con otra herramienta, te recomiendo que formatees el dispositivo para que no tenga ningún error. Si no sabes cómo formatear el dispositivo, te dejo en la descripción un video donde explico todo eso. Otra cosa que tienen que tener en cuenta: si tienes un dispositivo con contraseña que no sea un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus, vas a perder la actualización que tienes. En el sentido, cada vez que se actualiza un dispositivo mediante iTunes, o sea, cuando lo formateas o lo que sea, el dispositivo se va a actualizar a la última versión. Entonces ya te vas a salir, si estás en la iOS 13, iOS 14, se va a salir de esa versión y se va a actualizar hasta la última. No se puede formatear sin actualizar el dispositivo. Entonces tienes que tener un dispositivo ya formateado que de casualidad tenga iOS 13, iOS 14 o así, porque si no, no vas a poder hacer este proceso como yo lo voy a hacer, de manera libre, sin ningún costo, porque así lo quiso el desarrollador de esa herramienta. Entonces, lamentablemente para iOS 15 todavía no ha salido una versión libre. Entonces ya tenemos aquí conectado a la Mac el dispositivo. Vamos a hacer jailbreak, que es súper fácil. Le damos aquí donde dice Start y luego le damos donde dice Siguiente, y el dispositivo se va a colocar en modo DFU. Una cosa que podíamos hacer nosotros mismos, pero como yo soy un haragán, le voy a decir al programa que lo haga él mismo. Ahí va a entrar en modo recovery. Dije modo DFU fue, pero en fin, el modo de recovery va a entrar en modo recovery y vamos a proceder a colocar el dispositivo en modo DFU. También ese es un paso que nosotros podemos saltarnos y colocarlo directamente en modo DFU y que el programa haga el jailbreak de una vez. Pero mediante esto podemos aprender a hacer el modo DFU, porque el programa es un poco intuitivo y nos va diciendo aquí lo que tenemos que hacer. Está en inglés. Si no sabes inglés, por favor, trata de traducir lo que dice, porque así vas a saber cómo poner tu dispositivo en modo DFU sin tener que ver el otro video que dejé en la descripción. Solamente tradúcelo mediante Google, tómate unos segundos y vas a saber cómo es que se pone tu dispositivo en modo DFU.
Si no quieres ver eso, entonces te dejaré un video en la descripción para que sepas cómo poner tu dispositivo en modo DFU. Entonces, lo que haré es darle aquí donde dice Start y seguiré los pasos. Aquí me dice que coloque, que presione los dos botones al mismo tiempo y después que lo suelte y deje solamente el botón Home presionado hasta que me diga que está listo. Como ven, ahí dice que ya está en modo DFU y solamente tenemos que dejar que la herramienta haga su trabajo. Ahí va a empezar a iniciar y va a empezar a hacer el jailbreak. Después de ahí pasaremos a la computadora con Windows y haremos el bypass. Como ven, tenemos que esperar que termine y que diga que todo está bien hecho y que no dé ningún error. Ahí dice all done, o sea, como que terminó y que todo está bien. Ahí lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a pasar a la computadora con Windows y vamos a ver si de verdad el jailbreak se hizo de manera correcta, y por eso les dije que tienen que descargar el TrioTool. Si no lo dije al inicio del video, lo voy a decir ahora. Perdón si no lo dije, pero hay que descargar el TrioTool para estar seguro de dos cosas. Uno, para estar seguro que el dispositivo está bien conectado a la computadora, y la otra es para saber si el jailbreak se hizo correctamente. Ahí lo voy abriendo TrioTool y voy conectando el dispositivo a la computadora. Entonces, como ya saben, todos los links están en la descripción. Aquí estamos desde Windows y vamos a descargar la herramienta para hacerle bypass. Aquí podemos descargar el iTunes y también le damos donde dice descargar zip para descargar la herramienta. Aquí nos da unas pequeñas instrucciones para que nosotros la sigamos, pero lo voy a explicar más adelante de qué se trata eso y qué es lo que debemos hacer, que es muy sencillo. Una vez la herramienta esté descargada, buscamos la herramienta y copiamos el archivo zip. Para eso también tiene que tener el WinRAR descargado para poder descomprimir los archivos. Yo imagino que todo el mundo tiene eso, pero si no lo tienen, también dejaré el link en la descripción. Entonces lo que haremos será crear una carpeta en el disco duro C, y ahí crearemos una carpeta llamada F3AR, así mismo como lo estoy escribiendo en el disco duro C. Entonces pegamos el archivo que descargamos y lo descomprimimos dentro de esa carpeta y listo. Ya con eso tenemos la herramienta y vamos a proceder con lo que es el video. Esto que está aquí, este texto es un poco importante, deberían leerlo cuando lo descompriman. Entonces, como ven aquí, el TrioTool está reconociendo el dispositivo. Vamos a esperar que lo reconozca totalmente para proceder a seguir con lo que es el bypass de iCloud de Checkra1n. Entonces, antes de a lo que el dispositivo se lo reconoce, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a entrar a la carpeta que ya descargamos aquí, a donde está el equipo. Perfecto. Entonces vamos a hacer un acceso directo de la herramienta para que las cosas se nos hagan más fácil. ¿A dónde que se hace el acceso directo? Ya se me olvidó. Ok, acceso directo. ¿Qué es lo que hice? Enviar al escritorio. Ok. Crear un acceso directo. Ya creamos un acceso directo y vamos a esperar que el dispositivo lo reconozca. Si no lo reconozca, desconectamos el dispositivo y lo volvemos a enchufar. Y si no lo reconoce todavía, entonces vamos a cambiar de cable por si acaso. Todavía no me lo ha reconocido. Vamos a cerrar el programa. Recuerde que el TrioTool se cierra de esta manera y vamos a abrirlo de nuevo. ¿Por qué yo tengo que abrir el TrioTool y no la herramienta de una vez? Porque el TrioTool es que me va a decir si el dispositivo ya lo reconoció la computadora. Si el dispositivo no lo reconoció la computadora, la herramienta tampoco lo va a reconocer, obviamente. Con el TrioTool nos damos cuenta de una vez y ustedes van a entender por qué ahora. Aquí dice que le falta driver. Ok, eso fue lo que pasó. Pero yo tengo el iTunes descargado. Dice que le faltan los drivers como si yo no tuviera
el item. Y si yo lo tengo. Ahí está el item. No entiendo. Vamos a instalar los drivers. Eso es lo que falta, señores. Entonces ya los drivers se descargaron y como ven el dispositivo ya me lo está reconociendo. Mayormente yo siempre dejo que reconozca, o sea que lea la data totalmente, y ya cuando reconozca toda la data del dispositivo entonces procederemos a hacerle lo que es el bypass, que es muy sencillo. Para esto tenemos que estar 100% obligado a estar conectado a internet. Como ven aquí donde dice el jailbreak ya dice que está hecho. Si dice yes es porque obviamente está hecho. Entonces lo que voy a hacer es minimizar la herramienta. Ya sabemos que el dispositivo está bien conectado y le daremos doble clic a la herramienta para que abra. Ahí empezará a cargar algunos archivos y a hacer unos cuantos procesos para abrir la herramienta. Como ven, duró un poco para empezar la herramienta, pero eso solo pasa porque es la primera vez que la inicié. Cuando ya la volvemos a abrir, ya no pasa eso. Dura un poquito, pero no tanto como dura al inicio. Y ustedes ya verán mediante lo vayan utilizando. Aquí si queremos, podemos registrarnos en la página. Y desde ahí, si queremos hacer algún servicio o lo que sea, desde ahí es que se hace, cosa que yo no recomiendo. Como les dije, no recomiendo pagar nada, no recomiendo hacer eso porque pueden caer en una estafa. Entonces yo no estoy diciendo que este programa sea estafa porque obviamente lo estamos utilizando, pero ya cuando se habla de pagar por un servicio así, yo no recomiendo nada. Entonces ténganlo en cuenta. Ahora lo que hicimos fue darle aquí donde dice conectar el dispositivo para que reconozca nuestro dispositivo la herramienta. Entonces aquí nos va a dar varias opciones de el dispositivo. Estas herramientas aquí, estas opciones mejor dicho, son de pago, pero esta es la de libre uso y ahí es que le vamos a dar. Entonces aquí dice básicamente que estás haciendo un bypass, un tether. No sé si es así que se pronuncia, pero más o menos es por ahí. Entonces dice que no se le puede colocar el pin, o sea, no le puede colocar contraseña porque el dispositivo cuando lo reinicies va a volver a bloquearse y tendrá que hacerle el proceso de nuevo. Yo creo que el jailbreak no hay que hacerlo de nuevo, simplemente hay que hacer lo que es saltar el bypass desde aquí. Entonces le damos así. Y aquí es muy importante, también le damos así, porque si le damos a no, cada vez que reiniciemos el teléfono se va a bloquear aunque no le ponga contraseña. Entonces le damos así y esperamos a que se haga, pero dice que hay que crearse la cuenta obligatoriamente. No sabía eso. Entonces vamos a colocar la contraseña y el usuario. Yo tengo una cuenta hecha y ustedes para registrarse simplemente le dan aquí donde dice registrarse y se registran. Ok, tendrían que colocar su usuario, un correo y le dan a registrarse. Pero obviamente tendrán que poner un Gmail que sí exista. Por eso me da ese error. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Yo voy a poner mi correo. Vamos a ver si es la contraseña, si es que me acuerdo. ¿Quiere guardar tus datos para que cuando se inicie sesión sea automático? Claro, le doy así y ya ahí me va a dejar hacer el proceso. Le doy aquí donde dice hello free y le damos de nuevo. Le doy así y le doy así de nuevo. Ahí me va a decir que tengo que tener la última actualización de CheckRain
para poder hacer el proceso y que no tenga ningún tipo de error. Y le doy que sí, que yo utilicé la última versión porque esta fue la versión que estamos utilizando. Le doy que sí. Aquí tenemos el dispositivo y el dispositivo lo que hará es ir como reiniciándose. Para que no te dé ningún error, trata de mantener la pantalla siempre encendida mediante se pueda, porque a veces el dispositivo como que se frisa cuando se está haciendo el proceso, pero no es nada de qué preocuparse. Ve, ahí se está reiniciando, no es nada de qué preocuparse porque la herramienta está trabajando. Entonces siempre vamos a tratar de, cuando se quede así, como que se vaya a apagar la pantalla, tratar de tenerla encendida para que no tengamos ningún error. Como ven, la herramienta trabaja muy rápido y en unos segundos ya tendremos nuestro dispositivo listo para usarlo. Recuerda que solamente funciona desde iOS 14.6 o 0.7 para abajo, porque esas son las versiones que se le pueden hacer el jailbreak actualmente. No sé si el iOS 15 ya hay jailbreak, puede ser que sí, pero yo creo que la herramienta no te va a dejar hacerlo si tienes el iOS 15 para arriba. Aquí dice, aquí si se fijan, donde tengo el mouse, dice que sí hay servicio para eso, pero obviamente no será de la versión libre. Como ven, ya me dice que está listo, que ya puedo proseguir y le damos a configurar el dispositivo. O algo falló, creo que algo falló. Sí, creo que algo falló. Vamos a ver qué fue lo que falló. Debería salirme aquí ya que le dé a siguiente, pero no me salió. Vamos a ver si en el Trio Tool o que el dispositivo ya lo reconoció. Y no sé qué fue lo que hice mal. Vamos a hacerlo de nuevo, no se preocupen, gente. Vamos a hacer el proceso de nuevo. Vamos a seguir grabando para que vean que no hay ningún truco y que no hay problema. Como les dije, aceptamos, le damos así y le damos así para que el dispositivo no se bugue. Lo queremos, siempre mantenemos la pantalla encendida, como les dije. Esta es la pantalla encendida para que el proceso lo haga más rápido y no tenga ningún inconveniente. Aunque como quiera lo tuvimos, pero ese fue un error de 1 en 1.000.000. No entiendo. Y mira, yo la desinstalé la aplicación para que vieran cómo se instala y para que vean que es fácil. Pero yo sé que si yo no lo hubiera desinstalado no tuviera ningún problema, porque le he hecho jailbreak y le he hecho bypass a varios de mis dispositivos. Tengo aquí varios, pero no quiero hacer el bypass a todos, porque entonces el video sería más largo de lo que ya es. Y no quiero hacer un video tan largo. Nunca me ha gustado hacer video tan largo porque siento que las personas se van a aburrir como yo lo hago. Cuando llevo un video que dura más de 10 o 15 minutos, eso es adelantando y adelantando, y por eso fallo. Entonces vamos a esperar a ver que la herramienta trabaje y que no haya ningún problema. Como les dije, siempre mantengan el dispositivo con la pantalla encendida para que el proceso sea más rápido. Como ven, ahí empezó de una vez desde que encendí la pantalla. Puede ser casualidad también, pero siempre mantengo la pantalla encendida y me va mejor. Vamos a esperar unos segundos para que el proceso termine y esperemos que no haya ningún error. Como dice 100%, dice activado, y como ven, el dispositivo se está reiniciando y se supone que ya debería estar 100% listo. Vamos a ver. Ok, ya está 100% listo. Podemos desconectar
el cable y configurar el dispositivo. Le damos aquí a siguiente, le damos a continuar y podemos configurar. Si queremos puede configurar la huella, pero no se lo recomiendo porque si reinician el dispositivo se va a bloquear y vas a tener que hacer el proceso de nuevo. Pero si no lo reinicias no pasa nada. Entonces le damos aquí opciones de bloqueo, le damos a no usar código, no usar código, no usar código de nuevo, no transferir nada, no tengo nada que transferir, acepto todo, ya lo leí, como siempre leo todo, y personalizar, actualizaciones manuales, esas son opciones que tú activas si quieres, o si no quieres no hay problema, así que no tienen que hacerlo exactamente como yo lo estoy haciendo, porque como quiera el dispositivo va a iniciar. Entonces simplemente le damos aquí a no compartir, elegimos una vista si queremos, pero yo le daré a siguiente y ya empezamos. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este bypass? Ya a lo primero se lo dice el mismo bypass, no puedes agregarle código, y otra cosa que no puedes hacer es iniciar sesión en iCloud, pero no te preocupes. Entonces lo que podrás hacer es, si no puedes iniciar sesión en iCloud, entra aquí donde dice App Store y bueno, creo que tengo que conectarme a internet. Dame conectarme a internet primero. Espérate para que el vecino no me robe la clave del Wi-Fi. Entonces, una vez ya estés conectado al internet, vamos a entrar aquí. El internet también ha cargado, espérate, que está un poco, ok. Entonces, vamos a entrar aquí y para agregar tu cuenta es muy fácil, o para crear cualquier cuenta, o les das desde aquí, inicia sesión en tu cuenta, o vamos a ir donde dice obtener una aplicación gratis. Cualquier aplicación gratis, no aplicación de pago, porque si vas a crear una cuenta te va a pedir una tarjeta si le das a una opción de pago. Entonces le damos aquí si tenemos una cuenta, o si queremos crear una cuenta le damos a la opción de abajo. Tal vez en el momento que sube este video dejaré otro video para, si no sabe crear una cuenta de iCloud de Apple, puedas crearla sin ningún problema. Entonces, como ven, ya estaría listo el dispositivo. Como les dije, solamente funciona de iOS 14 para abajo. Y gracias a todos por visitarnos. Si les gustó este tipo de videos, suscríbete y dale like.